Y bienvenidos al nuevo episodio en el canal de Novedades en Radiología. Hoy vamos a estar hablando de radiología abdominal y vamos a hacer una versión extendida de nuestro vídeo de Twitter de este mes que ha tratado sobre el manejo de los incidentalomas suprarrenales. Como hemos comentado, los incidentalomas suprarrenales son súper importantes en la práctica clínica habitual del radiólogo de abdomen, ya que en aproximadamente un 7% de las pruebas diagnósticas que hagamos nos vamos a encontrar con ellos en el adulto, y además muchas veces son clínicamente silentes, ya que en la enorme mayoría de los casos nos encontramos ante adenomas normo o hipofuncionantes. Entonces, hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer, la primera actuación nada más encontrarse un incidentaloma suprarrenal, es buscar características de benignidad que hagan que lo clasifiquemos como un leave out, es decir, como una masa que podemos dejar a su evolución y que no nos preocupa. Además, esto también está siempre abierto a debate, la iatrogenia que puede causar el radiólogo, ya que muchas veces el paciente pues, no dispone de los recursos suficientes como para entender qué son estos hallazgos sin importancia, entonces nosotros comunicándolos pues podemos generar una situación innecesaria de ansiedad. Como decía, los hallazgos de benignidad que nos deben hacer clasificar a estas masas como leave-outs son menos de 10 unidades Hounsfield, que sean muy ricos en grasa o que tengan calcificaciones punteadas. Todos estos hallazgos son compatibles con el mielolipoma, que es el ejemplo que tenemos ahí en la imagen, aunque es un ejemplo un poco borderline por el tamaño. Generalmente las masas benignas no suelen sobrepasar los 4 centímetros, es más, pasar los 4 centímetros, como vamos a ver más adelante, es uno de los criterios de estudio de extensión y proponer al paciente en comité para resección quirúrgica, pero como decía, son tumores benignos, raros, y que simplemente necesitan hacer un diagnóstico diferencial con los angiomiolipomas, que es tan sencillo como bajar en el TAC y buscar si es de origen suprarrenal o renal, y también hay que hacer un diagnóstico diferencial con los lipomas retroperitoneales, ya que al ser de densidad grasa, pues puede que no distingamos si es de la grasa perirrenal, pararrenal, de los espacios retroperitoneales o simplemente de las glándulas suprarrenales. Evidentemente, también hay que hacer una parada en la masa más frecuente, que son los adenomas suprarrenales, y es muy importante porque nosotros de entrada, por pura estadística, si decimos que un incidentaloma suprarrenal es un adenoma, la mayoría de las veces estaremos acertando. Es más, según el Colegio Americano de Radiólogos, la ACR, que es la que hizo el algoritmo diagnóstico de incidentalomas suprarrenales más utilizado ahora mismo a nivel mundial y más actualizado, dice que hasta en pacientes con historia clínica de cáncer, que es uno de los criterios para investigar más, lo más probable es que una masa suprarrenal sea un adenoma. Los adenomas, al igual que los miolipomas, presentan estas características de ser muchas veces ricos en grasa, aunque existe una variante pobre en lípidos, pero lo que lo suele caracterizar es su comportamiento con el contraste. Lo captan muy rápido y lo echan muy rápido. Es lo que se calcula con el coeficiente APW y RPW de coeficiente de lavado ampliado y relativo. No, perdón, ampliado no, absoluto y relativo, y suele ser superior a 60-40. Pues entonces, cuando no encontramos características de benignidad o bien son indeterminadas, lo siguiente lo que tenemos que fijar es el tamaño. Dividimos en dos categorías, masas entre 1 y 4 centímetros y más de 4 centímetros. Vamos a las de más de 4 centímetros porque son las que requieren una actuación más radical. En estas ya directamente, si no hay historia de previa clínica en el paciente de cáncer, nosotros tendremos que biopsiarlo y plantear ya directamente la resección quirúrgica. Y si tiene antecedentes de cáncer, aunque como hemos comentado, lo más probable es que sea un adenoma, tendremos que hacer un estudio de extensión con un PET-TAC. Luego, vamos a las complicadas y por desgracia las más frecuentes, que son las que se encuentran entre 1 y 4 centímetros. Si disponemos de imágenes previas en ese paciente, tendremos que comprobar si se ha mantenido estable o ha crecido. Si se mantiene estable, es un leave out, no tenemos que hacer más pruebas. Sin embargo, si ha crecido, sí que se requiere un estudio, ya sea por biopsia, extensión o directamente resección. Ahora, cuando nosotros nos encontramos que no tenemos imágenes previas del paciente y efectivamente está en el intervalo de tamaños que hemos comentado, tendremos que fijarnos en el washout, o en el coeficiente de lavado, que es el comportamiento con el contraste,
Ya hemos hablado de la regla de 60-40 o de las 10 unidades de Hounsfield, que eso nos haría clasificarlo como un adenoma, pero si no está dentro de este grupo, tendremos que pensar en las neoplasias malignas más frecuentes en las suprarrenales, que son las metástasis y luego están las primarias, que las primarias son mucho menos frecuentes que las metástasis. Vamos a hablar de las malignas y con esto acabaremos el vídeo, que es lo que nos hemos dejado en el tintero en Twitter. Bien, en la primera imagen es la maligna más frecuente, que son las metástasis. Los lugares más frecuentes de metástasis suprarrenal son los melanomas, mama, páncreas, aunque como poder puede cualquiera. De hecho, se han descrito testiculares, retroperitoneales, cerebro y un largo etcétera. Es más, el primer caso que tenemos es un paciente que tenía un tumor primario pulmonar y que hizo una metástasis a cerebro y a suprarrenales, que como vemos es bilateral. La característica común a todos los tumores malignos, ya sean metástasis o primarios suprarrenales, es que son tumores hipervascularizados, de forma que siempre cuando le hagamos el washout nos vamos a encontrar valores totalmente anormales. El segundo es la parada obligatoria cuando estamos hablando de las neoplasias de las glándulas suprarrenales, que es el feocromocitoma, que es el famosísimo tumor del 10%. El 10% son extrasuprarrenales, el 10% son malignos, el 10% presenta calcificaciones, el 10% es hereditario, el 10% aparece en edad pediátrica y otro largo, etcétera. Además, como saben, tenemos que hacer un estudio ampliado para ver si es un MEN2A, MEN2B, Sturge-Weber, triada de Carney. Tiene muchísimas asociaciones y se conoce súper bien. Radiológicamente, que es lo que nos interesa, es un tumor, como todos los malignos de la suprarrenal y como el siguiente que vamos a ver, heterogéneo, con zonas de necrosis, hemorragia, gasta muy rápido el contraste y se diferencia del que vamos a ver ahora, que es el carcinoma corticoadrenal, que el carcinoma corticoadrenal en el momento del diagnóstico es muy frecuente que presente invasión de las venas renales, de la vena cava inferior o del hígado, al contrario que los feocromocitomas. Y además, las calcificaciones son más frecuentes. El feocromocitoma sigue la regla del 10%, un 10% de los calcificados, mientras que el carcinoma corticoadrenal, aproximadamente un 30% están calcificados. Entonces esto nos puede orientar un poquito al diagnóstico, aunque la mayoría de las veces hay que recurrir a la biopsia y ser agresivos con el tratamiento. Por supuesto, hay otras muchísimas masas sólidas o quísticas que pueden aparecer en las glándulas suprarrenales, es un mundo súper amplio y, por ejemplo, existe la TBC suprarrenal, la histoplasmosis, la hiperplasia corticoadrenal, pero la mayoría de las veces se acompañan de sintomatología o bien infecciosa o bien endocrinológica. Así que esto ha sido un muy breve resumen del manejo diagnóstico de los incentalomas suprarrenales. Espero que les haya gustado, que les sea útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.